Subtle results, still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Siempre he creído que el juego es el lenguaje secreto de la infancia. El juego es el trabajo de los niños. Es algo muy serio. Hay papás que lo reconocen y dicen, me cuesta. O sea, no soy de que de pronto me boto al piso y empiezo a jugar con los carros. Eso se vale que no nos encante jugar, que tal vez querramos compartir ese tiempo con nuestros hijos, pero no todo el tiempo estamos en la mejor disposición. Dios mío, no trajimos juguete. ¿Qué hacemos? El celular. Un niño que tiene la posibilidad de explorar, de caminar, de sentir y de sentirse seguro en el mundo a nivel motriz, es un niño que va a ser mucho más seguro a nivel emocional. Bienvenidos a A Todos Nos Pasa, un podcast pensado en ayudarnos a ser mejores padres, a potenciar a nuestros hijos y crecer como familia. Bienvenidos a este nuevo episodio de A Todos Nos Pasa. Hoy nos acompaña Gina Cortés. Gina es mamá, además tiene más de 10 años de experiencia como profesora en preescolar, es terapeuta ocupacional, conocedora de la metodología Montessori. Bueno, viene a contarnos mucha información importante sobre un tema tan relevante que es el juego infantil y los beneficios de este en el desarrollo de los niños de 0 a 5 años. Gina, bienvenida a este espacio. Qué rico tenerte con nosotros. Hola, Juanita. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá y de hablar pues de este tema tan interesante que es el juego y que nos convoca a todos. Totalmente, así es. Bueno, Gina, ¿y quién nos recuerda en su infancia de pronto cuando éramos chiquitos y encontrábamos, por ejemplo, esas sábanas, esas almohadas, los muebles de la sala y armábamos un cambuche, una casa, un fuerte y ahí nos metíamos y nos íbamos a esos mundos de la imaginación y quedan allá guardados en nuestra memoria? Yo creo que las personas que tenemos la fortuna de tener hermanos también ayuda muchísimo a que esos juegos fueran más completos. Total. Jugábamos al castillo, a armar la carpa. Yo tenía algo muy especial y era que en la casa de mi abuela había una máquina de coser de la que tenía pedal y tenía una rueda que giraba. Sí. Y cuando no me encontraban ya sabía dónde podía estar y me encantaba estar allá debajo y pasaba horas y horas jugando a que ese era ni siquiera mi carro, era un tractor. Total. Entonces me encantaba jugar. Y yo creo que ese juego y ese encontrar elementos que podían ser curiosos en la niñez nos llevaba a imaginar y a crear mundos pues inexplorados e inimaginables. Y bueno, miremos un poco cómo desde esa época ha transcurrido esa mirada del juego. Hoy en día creo que las actividades de juego han variado. Cuéntanos un poquito cómo ves ese hilo conductor de unos años atrás a hoy. Pues bueno, siempre he creído que el juego es el lenguaje secreto de la infancia. Es la manera más fácil de acercarnos a los niños y cuando nosotros retomamos esos recuerdos de cómo lo hacíamos, depende también mucho del contexto donde estuviste. Yo crecí en provincia, entonces tuve la oportunidad de jugar béisbol, de jugar a la golosa, de jugar jermis, de inventarnos muchísimas cosas. Hoy en día siento que ha cambiado un poco también por el contexto. Ciudades como Bogotá y también pues todo lo que vivimos hoy en día no hace fácil que esos juegos se den de manera tan espontánea y tan libre o diariamente como se hacían antes. Claro. Hoy en día hay que preparar el contexto, salir al parque, mirar qué días vamos a salir a jugar y eso hace que sea un poco limitado. Incluso el clima, ¿no? Piensa uno en factores como el clima, entonces uno ya lo piensa, si ves las nubes allá afuera, entonces dices, no, mejor nos quedamos en la casa. Es toda una logística muchas veces, ¿sí? Y cada vez una ciudad como Bogotá, por ejemplo, eso que decimos, más edificios, más construcciones, pero también las nuevas opciones que se presentan dentro de casa. Fíjate tú también cómo está el tema de la tecnología, ¿no? Y las dinámicas familiares han cambiado mucho. Después de pandemia también aprendimos a jugar de una manera diferente. Yo creo que también requiere de la creatividad de los papás para saber a qué entornos podemos ir, cómo podemos seguir preparando ese juego y cuando estamos en casa, pues también qué cosas nos podemos inventar. La tecnología creo que ha llegado para ayudar en muchísimas cosas. Creo que ha dado pasos agigantados, pero también debemos ser muy cuidadosos
en qué momento y cómo lo involucramos. Sabemos que la Organización Mundial de la Salud nos dice que los niños menores de 2 años pues no deben estar expuestos a pantallas y los menores de 5 solamente 1 hora. Entonces es cómo privilegiamos ese juego sensorial, ese juego divertido, porque esa es la idea del juego. La idea del juego es, y el juego tiene que ser algo chévere, tiene que ser algo que se disfrute, tiene que generar felicidad, pero también genera, cuando es grupal, normas, límites, acuerdos, estructurado. Entonces, sin que tú te des cuenta y los niños tampoco, vas creando muchas cosas que son importantes para la vida más adelante. Y me haces pensar en algo, y es, muchas veces pensamos, tal vez erróneamente, y ya lo conversaremos un poco, es el juego parece ser algo superficial. Y a veces sentimos que es como un poco perder el tiempo. No es que algunos papás dicen, no, es que se la quiere pasar jugando, es que no quiere hacer nada más que jugar. Entonces uno dice, realmente el juego es así de superficial, pero realmente entendemos que desarrolla un montón de habilidades. Así es, muchas veces como adultos nos olvidamos ya de todos los beneficios y de lo rico que es jugar y decimos, no, hagamos primero lo importante, o le decimos a nuestros hijos o a los niños y ya después vamos a jugar. Y realmente algo que decía María Montessori, que para mí resuena muchísimo, es que el juego es el trabajo de los niños, es algo muy serio, es algo muy estructurado. ¿Es su rol principal? Es el rol principal. Okay. Entonces a través del juego aprendes muchísimas cosas. Tenemos el juego en casa, que es un juego más libre, es un juego más divertido, es un juego donde compartes también con tu familia o hermanos, y tenemos el juego en el colegio, que tiende a ser ya un poco más estructurado, tiene unos objetivos, donde también está el juego libre y el juego de roles, que es muy importante para el desarrollo de los niños, pero también está el juego entonces cuando queremos desarrollar todo lo motor. Entonces estructuramos juegos donde vamos a correr, vamos a trepar, vamos a saltar. Cuando estuve ejerciendo un poco la parte de terapia ocupacional y les decimos a los niños, ven, vamos a saltar hacia adelante, si no hay juego de por medio y si no los involucras en un mundo completamente distinto, es aburrido. Entonces, ¿cómo el juego hace que todo sea más interesante? Y eso es lo que queremos llevar también al preescolar. ¿Cómo hacemos que todos los aprendizajes estén mediados y regulados por el juego para que sea divertido? Y eso crea, 1, un lazo emocional con esa persona con la que estás. 2, desarrolla todas las habilidades motoras, de lenguaje, emocionales y de roles también. El juego nos ayuda mucho a ese planeamiento. Ese planeamiento motor, emocional, resolución de conflictos. Ahí es una parte muy importante también, donde utilizamos el juego. Incluso los estudios dicen, ¿no? En los niños que más tiempo pasan jugando son probablemente esos niños que más habilidades emocionales, sociales y cognitivas desarrollan. Entonces, ¿cómo es importante reivindicar el valor del juego? Así como lo mencionas, desde el disfrute. Sabemos que hay diferentes tipos de juego, ¿verdad? Podemos hablar un poquito de eso, que a veces encontramos un juego que puede ser estructurado y se vale con algunos acuerdos, algunas reglas, un juego semiestructurado, ¿verdad? Que es un poquito más flexible, pero también está el juego libre, que es fantástico y es donde ahí se desarrolla toda esa creatividad. Bueno, también todo lo que tiene que ver con habilidades como la memoria, la atención, la flexibilidad, la capacidad de adaptación. ¿Qué otros tipos de juego podemos encontrar, Gina? Claro que sí, Juanita. Pues como tú lo dices, el juego libre es el principal. Es donde desarrollamos toda la creatividad y donde, aunque no lo veamos, miles de conexiones neuronales están allí. Tenemos el primero, que es el de los bebés, cuando botan algo y nuevamente vas y lo recoges, vuelven y lo botan, vas y lo recoges y no entiendes por qué se está dando esto. Es porque ellos necesitan ese ensayo. Primero, es divertido, y segundo, el cerebro está haciendo esas conexiones de repetición. Por eso podemos ver que hay niños que hacen una cosa 1, 2, 3, 5 veces y no entendemos por qué lo está haciendo. Cuando ya el cerebro lo asimila y ya es una acción que ya está interiorizada, pasamos a otra cosa. Parece algo simple, ¿no? Pero eso que botan el sonajero una y otra vez, uno dice, ¿pero qué pasa ahí? Ese cerebro se está moviendo, es entendiendo el mundo, causa-efecto, por ejemplo, cosas tan básicas como esa, pero tan poderoso a través del juego, y les genera sensación de seguridad, ¿no? Por supuesto, y tenemos el estímulo que es visual, auditivo, de movimiento, de permanencia en el objeto, que para nosotros es algo muy sencillo. Es botar y las primeras veces es divertido, ya después puede ser un poco para los papás recogiendo. Ya como que no es tan divertido, pero sí, eso es lo que está pasando. A nivel cerebral hay muchas conexiones y por eso se da. Y cuando ellos ya están más grandes, ya son otro tipo de actividades. Entonces vemos tal vez que suben y bajan, que les encanta hacer una cosa y es por eso, es porque el cerebro lo está integrando y lo hace de manera divertida. Tenemos el juego simbólico, que es el juego de roles. Entonces ya esto se da cuando ellos están más grandes.
a partir de los 3, 4 años, cuando ellos ya empiezan a ser el cocinero, a ser el chef, a ser el conductor, hay miles de cosas que ellos están interpretando también del mundo real y que quieren llevarlo. Y hay una imaginación grandísima allí. También está el juego emocional, y es también cuando ellos tienen sus muñecos y empiezan a curarlos y empiezan a tener esa cierta empatía con los demás. Entonces podemos ver que el juego puede ser muy simple, pero dentro de él hay muchas cosas que se están desarrollando de la manera más espontánea. Gina, ¿qué, por ejemplo, tipo de juegos están más indicados para unas edades u otras? ¿Hay alguna indicación frente a eso? Cuando ellos están pequeños y en esa primera etapa, el lenguaje es fundamental. La expresión corporal y tus gestos y el tono de voz es muy importante, porque eso le indica a los niños cómo estás. Entonces, antes de iniciar cualquier juego, si tú lo dices en un tono distinto, pues va a pensar como esto no es tan chévere y no se va a sentir seguro. Y una de las principales herramientas del juego es esa confianza y esa seguridad que hay entre las personas con quien está. Para los más pequeños siempre se recomienda toda la parte de juego con elementos, que tengan sonido, que sean visualmente atractivos, porque eso es lo que va a empezar a llamar la exploración ante otros elementos. Les encanta que se caiga, que haga ruido, que suene, que de pronto tenga luces. Entonces, todos los elementos que son muy sensoriales, texturas también. Entonces, toda la parte de texturas las manejamos. Obviamente vamos graduando. Habrá bebés o niños que no les gustan ciertas texturas y no hay que obligarlos. Eso es súper importante. Entonces, vamos presentando elementos de acuerdo a cómo ellos van creciendo. Cuando ya son más grandes, el juego de la pelota, el juego de salir, el juego de trepar, el juego de jugar con los papás, a las cosquillas, a botarse. Muchas veces ese juego brusco es también muy importante, porque hace una conexión muy especial a nivel emocional con las personas que estás jugando. Y obviamente ya hay miles de elementos. Siempre preferimos las cajas. A veces, muchas veces uno dice, compramos esto y quedó la caja, entonces, y les fascina jugar con la caja. Pero es curioso, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, en épocas como la Navidad, se llenan de regalos, unos regalos divinos, llenos de estímulos espectaculares, y el niño no voltea a mirar el juguete, sino que voltea a mirar es la caja, ¿sí? El envoltorio, lo que tiene, digamos, recubierto el juguete como tal, y es con lo que más se entretiene. Así es, Juanita. Muchas veces ya lo miran y era el juguete que estaban esperando y les encanta, pero al paso del tiempo tú ves que se quedó jugando con la caja. Y la caja hoy es un carro, pero la caja mañana puede ser, no sé, una nave espacial. Entonces, ese simbolismo que se le empieza a dar a los objetos es también muy importante para todo el desarrollo de la creatividad. Así es. Gina, hay papás que nos dicen, bueno, definitivamente tengo que reconocer que no soy el que más quiera jugar con mi hijo. Hay papás que lo reconocen y dicen, me cuesta, o sea, no soy de que de pronto me boto al piso y empiezo a jugar con los carros, o me pongo a jugar con las muñecas, y son papás que reconocen que eso es algo que está ahí, y de alguna manera se pueden sentir un poquito culpables porque dicen, sé que es importante jugar con él o con ella, pero no sienten como esa chispa como de hacerlo y de tomar esa iniciativa. ¿Qué podemos decirles a estos papás y a estas mamás? Uno, que es natural. Eso se puede, se vale. Se vale que no nos encante jugar, que tal vez querramos compartir ese tiempo con nuestros hijos, pero no todo el tiempo estamos en la mejor disposición. Cuando estuve en mis años de profesora, muchos papás me decían, ay, qué rico, tú tienes muchas herramientas ahora que eres mamá. Y pueda que sí un poco, pero uno sigue siendo mamá. Y hay momentos muy buenos, hay momentos donde no lo tenemos, hay momentos en que nace y hay momentos en los que no. Sí, yo llego muy cansada un día del trabajo y de verdad ese día quiero descansar. Entonces, una de las cosas muy importantes a tener en cuenta es que el juego no siempre tiene que ser liderado por el papá, no siempre tienen que intervenir, muchas veces solamente la compañía de estar allí, pero totalmente desconectado, ¿no? La idea es estar muy presente, 15, 30 minutos, que sea un espacio de valor. Si no tengo las ganas o no me nace de jugar, sí acompañarlos y decirles, solamente con mi postura corporal estoy aquí, vamos a jugar. Y estoy segura que pasado 10, 15 minutos empiezas a interactuar de cierta manera. Hay papás que son muy buenos y les encanta crear cosas, crear historias y crear juegos, y eso también es válido. Pero lo importante del juego es la conexión, estar presente, desconectarse de lo demás y estar allí. Y todo lo demás va fluyendo, porque esa es la magia del juego, Juanita. Claro, y también creo que es una posibilidad para que los papás también podamos ir explorando, que de pronto si a mi hijo le gusta más el tema de pintar, por ejemplo, y a mí no se me da tanto, pero sí puedo explorar otras opciones, otras alternativas, otros espacios en los que nos podemos conectar y tener un rato maravilloso. Es más, yo creo que a los adultos se nos olvida jugar, vamos creciendo, somos niños, vamos creciendo y vamos perdiendo ese gozo y ese disfrute, porque sentimos que el mundo adulto es como
la formalidad, pero nos vamos cuando jugamos muy serio. Totalmente, sí. Pero cuando nos reencontramos nuevamente con espacios de juego y esas experiencias como que de verdad nos permiten fluir y estar presentes aquí y ahora, o sea, uno la pasa delicioso, se lo goza y dice qué rico es jugar. Y creo que también como adultos tenemos que darnos a veces ese permiso, como sin tanta regla y sin tanta rutina en ese momento, sino como simplemente ser y dejarlo fluir. Y si encontramos esos espacios con nuestros hijos, creo que también es maravilloso. Hace poco estábamos en una diligencia de adultos, pero había una niña de 3 años. Entonces, obviamente, pues ya estaba un poquito aburrida y adicionalmente a eso, el lenguaje en este momento está en desarrollo. Es decir, el lenguaje no era nuestro canal de comunicación. Y cosas tan sencillas como empezar a jugar, como estábamos en una silla, a jugar con los huequitos de la silla, y eso empezó a crear como un canal de comunicación y a divertirnos un poco. Y las 2 horas que estuvimos allí, pues fueron 2 horas deliciosas porque empezamos a interactuar y no solamente el lenguaje tiene que estar presente, sino es el juego. Ajá. El juego definitivamente es una gran herramienta, es un gran canal donde muchas veces como adultos se nos olvida y de pronto nos puede parecer aburridos, pero cuando ya llegamos a ese momento, nos la gozamos, la pasamos delicioso y tuvimos un gran momento con nuestros hijos o con las personas con las que y a veces pensamos que tenemos que tener un montón de recursos y el juguete y tal, pero creo que también hace parte como de esa creatividad y ser recursivos y flexibles. Pensaba, por ejemplo, cuando estamos esperando en la sala de espera del médico, del pediatra, y que a veces se vuelve un poquito extenso y decimos, Dios mío, no trajimos juguete. ¿Qué hacemos? El celular. Y creo que aquí hay una posibilidad maravillosa de decirle a los hijos y de hacer cosas muy sencillas como, por ejemplo, juguemos al veo veo. Generamos un espacio que para los niños es difícil esperar, posponer y utilizar este recurso tan a la mano y tan práctico. No necesitas nada más, sino tu imaginación, pero además estás estimulando habilidades cognitivas del lenguaje, bueno, la creatividad, la búsqueda, la exploración, la atención. Entonces, mira qué poderoso es como recordar que no siempre tenemos que tener los juguetes increíbles alrededor, sino que con lo que tenemos a la mano, pues podemos jugar. Puede pasar que en algún momento no teníamos, generalmente papás y mamás acostumbramos a salir con, no sé, con el libro, con un cuento, con algo para pintar, como para saber que en esos espacios puede pasar algo. Y nos anticipamos. Y nos anticipamos, pero pueda que no, pueda que en ese momento salimos de carrera y no tenemos nada a la mano. Hay muchos juegos de lenguaje, juego con las manos, juegos que vemos alrededor. Es decir, es tratar de salirnos un poco de esa zona también de confort, de esa estructura, de querer también controlarlo todo, porque a veces el juego pueda que se salga de nuestras manos, es decir, pueda que el juego hubiese parecido divertido y de pronto no. Y es tener esas herramientas de retomar, de pausar y volver a empezar. Yo creo que va mucho también de nosotros en esa tranquilidad que les podamos transmitir a los niños y no de hacer lo que todo el tiempo tienen que estar como en un punto muy alto de diversión, porque no necesariamente tiene que ser así. Hay juegos mucho más tranquilos que ellos disfrutan, pero no tenemos que llevarlos a esos puntos de felicidad extrema, sino de tranquilidad, que ellos se sientan bien y que lo disfruten. Total. Gina, cuéntanos un poquito desde tu experiencia como profesora en el aula donde se presentan tantas situaciones. Esto es como un universo de cosas que ocurren en un aula, cómo el juego también puede ser una herramienta de pronto para resolver situaciones o para también enseñarles a los niños habilidades de regulación, de manejo de la frustración, de tramitar esas emociones difíciles. ¿Tienes alguna situación en la que de pronto hayas visto cómo el juego nos permite que esas pequeñas situaciones que ocurren en un aula se puedan resolver? Claro, de toda la parte emocional. Obviamente cuando la situación está en el momento y está en caliente, lo importante es poder bajar y que los niños se tranquilicen, porque si está pasando algo, voy a distraerlos con un juego, pues no voy a cumplir un poco con el objetivo, pero sí este juego de roles, este juego de mirar cómo puedo actuar ante una situación, sí es muy importante. Entonces lo hacemos a través de cuentos, lo hacemos a través del juego con muñecos y lo hacemos también a través del juego de roles. Entonces muchas veces pasaba que en el momento de la situación, obviamente hay muchas emociones que están allí y que hay que intentar calmar para que ellos puedan escuchar y ya después retomamos nuevamente a través del juego cómo hubiésemos podido experimentar. También como el juego puede ser divertido. Alguna vez en una clase, estábamos en clase de inglés y una de las chiquitas estaba súper confiada, ella ya se graduó en este momento. Y entonces empezamos a jugar con el idioma y cómo
¿cómo se dice tijeras en inglés? Y ella se sentó y decía, se dice tijeras. Y es un entorno tan tranquilo que todos se rieron y dijeron, es algo divertido, y empiezas a jugar con elementos que pasan de la cotidianidad y que no pueden estar estructurados. Claro. Está también, pues como terapeuta ocupacional, todo el juego motor, sensorial, vestibular, todas las habilidades que se pueden desarrollar a través de actividades en el parque, a través de actividades también en un gimnasio que se pueden trabajar, pero que tienen que estar mediadas por el juego para que no se vuelvan aburridas, porque eso es lo que hace interesante esta interacción con los niños y en el preescolar. Totalmente. ¿Qué pasa? Y hablemos un poquito, que yo creo que esto para los papás es súper importante cuando estamos con estos pequeños y está el niño jugando con su juguete, con su muñeco, con su carro, y llega otro compañerito y le quita ese juguete. Ahí pasan cosas increíbles, pero también a veces como papás o mamás nos genera un poco de angustia qué hacemos en esos momentos, porque si a mi hijo es el que le quitan el juguete, pues también uno tiene ciertas formas de manejar la situación. Tenemos las dos situaciones, y es al que le quitan el juguete y al que quita el juguete. Entonces, para las dos partes sigue siendo, es un reto de trabajar, porque obviamente yo como mamá no quiero que pasen por encima de mi hijo, porque eso lo ven un poquito. Las mamás son angustias y dicen, no quiero que todo el tiempo le estén quitando cosas, que se haga respetar. Sí. Y la mamá de pronto de ese niño o de esa niña que siempre está quitando dice, mira, no sé qué hacer, esto no lo hacemos en casa, pero ¿cómo se trabaja? Definitivamente lo mejor es el aula de clase, porque el aula de clase nos da muchas herramientas para poderlo mediar, y en el momento que pasa es explicar y cuáles otras alternativas tenemos. Muchas veces el lenguaje no está presente para poder decir, esto me gusta y esto lo quiero, y lo primero que voy a hacer y en esa etapa es quitarlo, porque me gusta. Estamos en una etapa egocéntrica todavía. ¿Cómo podemos? Y poco a poco van cambiando, pero hay momentos en donde el impulso de querer tener el juguete me gana un poquito más. Entonces es también cómo lo mediamos, cómo lo vamos trabajando, cómo lo explicamos, y sé que lo he escuchado en episodios anteriores, y es el modelamiento. El poder modelar cómo debemos responder ante una situación. Porque obviamente ellos todavía son muy concretos, pero cuando ellos lo ven, lo pueden ver, empiezan a aplicarlo. Y puede ser una repetición que ya se puede volver un hábito, y ahí ya tenemos también unos acuerdos dentro del juego. Y les enseñamos poco a poco a compartir. Si bien están siendo egocéntricos, también les podemos mostrar la manera de compartir, de respetar el turno, y tomará tiempo de entrenamiento, pero poco a poco, si somos persistentes, pues ellos van a ir desarrollando pues todas estas Por supuesto, yo creo que es infinidad la cantidad de habilidades que puedes desarrollar a través del juego, que se pueden adquirir de otra manera, sí, pero el juego es la herramienta fundamental y yo creo que más cercana a nivel de con los niños y de ese lenguaje que podemos tener con ellos, y más divertida también. Gina, ¿por qué el movimiento es tan importante? Hablemos un poco de ese manejo del cuerpo. ¿Por qué es tan importante? Cuando los niños empiezan a explorar el mundo, cuando empiezan a través de llegar hasta el objeto, el gateo, cuando empiezan a caminar, están explorando. Y esa exploración en el mundo les va dando seguridad y confianza. Un niño que tiene la posibilidad de explorar, de caminar, de sentir y de sentirse seguro en el mundo a nivel motriz, es un niño que va a ser mucho más seguro a nivel emocional. Entonces, todos estos patrones y todo este desarrollo de habilidades tienen un fin, que es muy importante, y hay unas ventanas de oportunidad, hay etapas. Que si no se desarrollan estas etapas, pues no es terrible, pero sí es fundamental, porque hay etapas que están abiertas para todo lo motriz, para toda la parte del lenguaje, para toda la parte sensorial, que es importante en el momento del aprendizaje. Entonces, sí es importante que se muevan, sí es importante que corran. ¿Por qué? Porque les va a dar seguridad en el mundo, y esto tiene que ver también con todo lo que va a ser su desarrollo motor fino en el momento de la lectoescritura, sus periodos de atención. También porque el cuerpo ya está preparado para tener unos periodos de atención, está preparado también para correr y para saltar y moverse por el mundo. Entonces, este desarrollo sí es muy importante para todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de habilidades, con los periodos de atención, con la parte sensorial y más adelante lo que va a ser su vida futura. Entonces, si bien son importantes las actividades formales, de pronto de sentarse en una mesa, en un escritorio y tener como esta parte fina, si no estimulamos primero esa parte corporal gruesa, pues nos vamos a estar perdiendo de muchos recursos para que cuando ya necesitemos llegar a esta formalidad, pues de pronto vamos a perder un poquito esa ganancia, ¿no? Ese valor del movimiento como tal. O sea, a veces pensamos que vamos directo a la actividad de escribir acá, pero necesitamos movernos a nivel grueso, a nivel, digamos, como de extremidades, importante pues para poder llegar a esto. Sí, Juanita, en el preescolar hablábamos muchísimo de la estimulación que podemos tener en esas edades. Entonces, ¿cómo podemos estimular
estimular desde el lenguaje y no empezar solamente con lo fino, sino cómo los espacios son tan importantes en la estimulación de los niños, como el parque es importante, como el juego en el gimnasio es importante, y no solamente libre, sino que también puede haber unas actividades que estén dirigidas a desarrollar ciertas habilidades en el movimiento para poder llegar a lo fino. Entonces siempre hablamos del preescolar, que tiene que ser todo lo grande, toda la exploración, todos los movimientos amplios para poder llegar a lo fino, porque sí puedes, los niños van a terminar haciendo muchas cosas, pero todo está también en el cómo lo hacemos y cómo llegamos ahí. Y el juego es un gran canal y una gran herramienta, y por qué no utilizarlo. Hablemos un poquito de los deportes, así como unido a este tema del juego. ¿Qué tan relevante es el deporte en estas primeras etapas del desarrollo? Pues ellos se empiezan explorando. Hay muchos niños que tienen un deporte ya definido y que les encanta. Sí. Hay otros niños que están explorando. A veces los papás se preocupan porque dicen, mira, es que empezó tenis y no le gustó, sí, y ahora quiere natación. Y cambia ahora al otro. Y está cambiando, y es válido. Es válido explorar y saber qué me gusta y saber también para qué soy bueno y para qué soy hábil. No solamente por desarrollar la habilidad motriz, sino también porque me gusta, porque me siento confiado, porque lo disfruto. Entonces están los juegos individuales o los deportes individuales, y también están los deportes de grupo. Sí. Y esos deportes de grupo pues también te enseñan muchísimas, no sé, habilidades. Como la competencia, el trabajo en equipo. Ajá, que eres parte de un equipo, eres parte de. Cómo aprendes también a través del juego. Lo veo con mis hijos ahora que ya practican un deporte, y veo cómo esos espacios han sido tan importantes para ellos en amistades que fortalecen, en que es algo diferente que disfrutan. Es decir, cuando ellos están en el juego están metidos en trabajar en equipo, en ganar, porque también se quieren ganar, pero también a veces se pierde. Y eso es importante todos. Y aprendemos. Y si no tuviéramos la oportunidad, y eso pasa mucho, ¿no? Cuando, aquí me salgo un poquito del tema, y es cuando queremos que no les pase nada a nuestros hijos, que no se caigan, que no se raspen, que no lloren, que no sufran, porque uno como papá creo que es un poco lo innato, que uno no quiere que eso les pase, pero si no les pasa, no van a aprender a desarrollar esas habilidades. Sí, entonces el día que perdieron la final de mi hija mayor, sufrieron muchísimo. Sí. Y claro, y como familia también uno se siente triste, y después cuando pasa ese momento digo, aprendimos mucho, todos, tanto ellos como equipo, ella, a perder, que eso pasa y que genera obviamente, ¿y qué pasa? Que hay que levantarse, que hay que mirar qué fue lo que, de pronto en lo que se puede mejorar, o sencillamente que a veces se gana y a veces se pierde. Es la vida. Entonces, digamos que también es esperable, como lo dices, que en esta etapa, en esta primera etapa también está bien, y es esperable para que los papás no nos preocupemos, que les podamos ofrecer una variedad de actividades, que exploren, porque sí, muchas veces como papás decimos, no, queremos que se vaya por esta línea y que termine y todo, y está bien, hay que buscar esa persistencia y esa disciplina, pero también tener cierto grado de flexibilidad para poderles dar como todo ese abanico de opciones hasta que de pronto encuentran lo que los conecta. Claro, Juanita, ¿qué pasa? Entonces, sí, muchos papás me decían, pero es que mira que no termina, ahora no quiere hacer esto. Sí, es importante que si empezamos algo, hay que terminarlo, pero darle la posibilidad, porque todo está por un tiempo determinado. Entonces decimos, bueno, vamos a terminar este ciclo y vamos a probar otra cosa. Es válido, es válido porque ellos van a encontrar ya algo en lo que les guste y que lo disfruten, que es un poco también el objetivo, ¿no? Ay, Gina, pues nos vamos acercando al final. Hemos hablado de un montón de cosas que vuelve uno como a renacer un poco recordando todo este maravilloso mundo que es el juego, que a veces lo perdemos un poco de vista. ¿Qué nos puedes decir o qué les puedes decir a los papás, a nuestra audiencia? ¿Cómo reivindicamos el valor del juego y qué herramientas nos puedes dejar para este cierre? Claro que sí. Lo primero es que el juego no es algo más, o para dejarlo después de que hagas lo importante. No, el juego es muy importante. Regalémonos ese espacio y regalémoselos también a nuestros hijos para que tengan la oportunidad de tener ese juego libre, de tener ese juego en compañía de nosotros, y que seamos nosotros los papás quienes acompañemos esa etapa tan importante del juego. Importante incluir el juego en nuestra educación. El preescolar fue diseñado para eso, para aprender a través del juego, para aprender a través de otras herramientas que sean divertidas en esa primera etapa que es tan importante para consolidar habilidades. Que sea un espacio que dediquemos y nos desconectemos, y que también para adultos, como nosotros como adultos, nos va a ayudar un montón. Ay, Gina, muchísimas gracias, de verdad que nos has compartido información valiosísima, y te agradezco de verdad por este espacio que nos has dado. A ti, Juanita, muchas gracias.